Bienvenidos a su programa de La Raíz a la Memoria. Oigan, retornamos otra vez a este gusto de poder tener invitados y poder compartir con ustedes algunas experiencias que pueden ser útiles para trabajar, para crear, para explicar, para entender, para comprender y sobre todo para poder ver una nueva posibilidad de recuperar algo, de trabajar por algo, de luchar por algo, por este planeta, por esta vida. Y para ese caso tenemos hoy día unos invitados especiales que nos hemos dado la oportunidad de poder invitarlos a que nos compartan cuál es su proyecto, su plan, su estrategia, su forma de ver el problema con el cual están pasando. Y tenemos como invitado a tres compañeros. Primero vamos a tener a Álvaro y después tendremos a otra compañera y a otra compañera. Ya en su momento los presentaremos. Pero ahorita tenemos a Álvaro Sánchez Muchas gracias. Sánchez. ¿Quién es Álvaro Sánchez Sánchez? Muchas gracias, maestro Sergio. Bien, me presento de una forma muy rápida. Sí. Justo mi nombre es Álvaro. Soy originario de Estado de México, de un pueblo que se llama Santa Bárbara. Pertenece al municipio de Cuautitlán Izcalli. Mi mamá, originaria de un pueblo vecino, se llama San Mateo, y mi papá originario de Santa Bárbara. Eh, Mucho tiempo viví ahí, crecí después en lo que son los ejidos de Santa Bárbara, muy cercano al municipio de Teoloyucan. Y después me desarrollé em, en la Ciudad de México. Acudí a Ciudad de México desde la preparatoria, ahí en CCH Naucalpan. Tuve la oportunidad de ingresar a Facultad de Medicina de la UNAM, allá en Ciudad Universitaria, donde viví aproximadamente unos 6 años. Una vez egresado de la facultad, pude ingresar a la especialidad en medicina interna y recién vamos terminando la especialidad. Bien. Eh, ¿Cuál es el motivo por el cual Álvaro y Mm, sus compañeras vienen a visitarnos a La Raíz y la Memoria para poder explicarnos, comprender el proceso que ustedes están viviendo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el trasfondo y el contexto que ustedes están viviendo? No quiero adelantarme porque quiero que sea ujú, de viva voz, ujú. que tú puedas explicarnos y compartir la experiencia. Sí, muchas gracias. Bueno, eh, formamos parte de un movimiento que se llama Xochitl Vive. Este movimiento, como su nombre lo dice, busca proteger un parque natural que se llama Xochitl. El parque está ubicado muy cercano a los pueblos que les nombraba, de donde muchos de nosotros somos originarios. Exactamente pertenece al municipio de Tepotzotlán. Ujú. Es un parque que más o menos tiene unas 70 hectáreas. Perdón, estamos hablando de la salida hacia Querétaro, yendo de la Justo. Ciudad de México y Exacto, pasando Cuautitlán. exacto. Del lado izquierdo, del lado derecho, más para dar una geografía. Claro, Sí. yendo de Ciudad de México hacia Querétaro, Ajá. justo antes de salir en la primera caseta hacia Querétaro, está la desviación a mano derecha. Ok. Ahí hay un retorno que, si uno toma el retorno, llega a Tepoztlán, pero si continúa uno derecho, está como a 150 metros el Parque Xochitl. Ok. Bien. Ujú. Y entonces, Bien, bueno, la problemática que intentamos atender es la industrialización masiva que se ha ido desarrollando en toda esta zona. Eh, Paradójicamente, esto ha empezado a surgir desde hace más o menos unos 5 o 6 años. Era para todos nosotros normal que empezaran a construir empresas, bodegas, empezáramos a notar más tránsito de camiones pesados. Sin embargo, llegó un punto en el que había mucho tránsito, mucho tráfico, las distancias eran el triple de tiempo que uno solía recorrer. Y el punto clave es cuando el Parque Xochitla, que cerró después de la pandemia, empieza a ser como que, desde el punto de vista de los ciudadanos, empieza a ser como un lugar donde se puede construir más bodegas, empiezan a enrejar, da la impresión de que están en peligros los terrenos, y por ahí de finales del año pasado surge una invitación a una marcha por la defensa del Parque Xochitla. Algunas personas acudieron, muchas personas nunca se enteraron quién convocó a la lucha. Lo que sí es que parecía que era una lucha ciudadana, un interés por proteger el Parque Xochitla, pero que al mismo tiempo buscaba como que hacer justicia a la industrialización de toda esa zona y a muchos.
ecocidios que habían surgido también en la zona, este, dando como un punto de partida. Es esa marcha de finales del mes de finales del año pasado. Se acude un grupo de personas al centro de Tepoztlán. Se tiene una pequeña entrevista con las autoridades de Tepoztlán, quienes han defendido que no hay un cambio de uso de suelo. Sin embargo, al irnos adentrando un poquito más a la situación, nos damos cuenta que hay algunas cosas que no cuadran. No sé si le gustaría que le platique un poquito de Xochitl. Sí, pero antes quisiera que nos explicaras cómo es este fenómeno de, a ver, ¿hay nuevas industrias Ujú, o nuevas bodegas o ujú, hay fábricas? ¿Qué ujú. es lo que hay? ¿O qué es lo que están Justo, queriendo poner? sí, justo lo que ha empezado a suceder es la creación de bodegas. Porque entonces las bodegas tienen una función, digamos, de territorios muy grandes, 3 hectáreas, 4 hectáreas, ¿no? Una cosa así. Sí. Entonces, esas bodegas, ¿qué significa? ¿Talar árboles? Eh, ¿Significa eso? bueno, la construcción de bodegas ha implicado la tala de Pero árboles. en el parque que ustedes están defendiendo, No, el ¿no? parque aún no ha sido afectado, pero se empezó a cerrar la entrada principal del parque y empezamos a alertarnos los vecinos. Pero, ¿cuál es el motivo por el cual se cerró? Ajá, O ok, sea, ¿cuál es el motivo? muy bien. En el 2019, 2020 Ajá. más o menos, cuando empezó la pandemia, Fundación Xochitla, que son los encargados del Parque Xochitla, anunciaron que iban a cerrar el parque porque ya no era sostenible. Desde entonces cerró. Lleva aproximadamente 5 años cerrado. Eh, la creación de bodegas en toda la zona alrededor de Xochitla hace que Xochitla sea un sitio estratégico para la construcción de más bodegas. Lo que alerta a la población a querer detener esto es que cierran la parte principal. Se desconoce si la Fundación Xochitl es aún dueña del predio y no existe registro de quién es el dueño actual de esos terrenos, con certeza. Y tampoco se ha tenido facilidad por autoridades estatales y municipales para obtener esa información, aunque se han ocupado los recursos legales. Pero el registro público de la propiedad, ¿no registraron? ¿No fueron a ver? Exacto. Fuimos a ver al registro público y yo creo que les vamos a compartir en pantalla, Ujú. los documentos que se tienen, en donde las respuestas del IFREM, que son los encargados de proporcionar esa información a la Ujú. gente, en 2 ocasiones nos han comentado que no se cuenta registro de ese predio en el Estado de México. ¿Pero qué es propiedad del Estado o de quién entonces? Justo por eso, no sé si esté de acuerdo que le dé un pequeño contexto de lo que es Sí, pues, Xochitl. pues, es lo que estamos haciendo. Muy bien. Sí. Bueno, Xochitla es un predio que pertenece a la Fundación Xochitla. Por lo menos eso sabíamos hasta el 2019, 2020. Eh, pequeño contexto histórico regresando, Xochitla fueron terrenos adquiridos por una familia muy adinerada de ahí del municipio de Tepoztlán, que es la familia Arango. Eh, Hace mucho tiempo, esos terrenos pertenecieron a una hacienda que era productora de leche y queso. Como 70 años se dedicó a eso, la hacienda. De forma posterior, los terrenos, pasaron a empezar a hacer fundaciones en busca de proteger el ambiente y todo esto, impulsado por la familia Arango, especialmente por un señor que se llama Manuel Arango. Em Por ahí de el gobierno de López Portillo, el señor Arango decidió donar las tierras. Incluso hubo un evento en el que estuvo presente el presidente de ese entonces, pero las donó a Fundación Xochitl, que de alguna forma Fundación Xochitl estaba administrada por su familia también. O sea, Eh, fue un autogol ahí, pues. un autogol Sí. probablemente, aunque, si nosotros leemos un poco algunos antecedentes históricos, que por cierto hay como unas 8 tesis que abordan el tema de Xochitla, me refiero en cuanto a desarrollo ecológico,
tesis de economía, etcétera. Ellos ponen un poco de contexto histórico y en una de esas tesis pudimos ver que había sucedido eso, lo de dar los terrenos a la Fundación Xochitla. Finalmente parece que es una especie de autogol, pero entre los objetivos de la Fundación Xochitla es tener un impacto positivo en la gente que se encuentra alrededor de Xochitla. Ujú. Ujú. Pero eso no lo han respetado, ¿o sí? Eh, bueno, una vez que Fundación Xochitla se hace cargo del Parque Xochitla, durante muchos años, el Parque Xochitla cobraba, una pequeña cantidad porque las personas pudieran ingresar. El Parque Xochitla albergaba, muchos lagos, muchas especies de árboles, especies, de plantas endémicas. Incluso está reconocido a nivel nacional e internacional sus áreas verdes, las cuales ahorita es muy probable que ya hayan desaparecido, en el sentido de que no han sido probablemente no estén cuidadas, no estén recibiendo el mantenimiento. Este, entonces, eh, la lucha que comienza a surgir es que hay la sospecha de que la familia Arango haya, me refiero a Fundación Xochitla, hayan vendido a un empresario las 70 hectáreas y que esas 70 hectáreas estén en peligro. Algo que hemos observado que llamó mucho el interés de autoridades tanto estatales como municipales. De inmediato, al conocer el movimiento, algunas de ellas buscaron acercarse a nosotros, saber qué estaba pasando, intentar darnos información, algunos otros apoyándonos. em, em, el movimiento ha ido avanzando y en este avanzar hemos identificado varios puntos que pueden apoyarnos. Por ejemplo, muy cerca de ahí está la laguna de Zumpango. En la laguna de Zumpango, en el 2003, se publicó en la Gaceta Estatal el decreto de llamar Parque Estatal Santuario del Agua Laguna de Zumpango. El parque estatal incluye como zona núcleo la laguna de Zumpango, sin embargo, abarca, terrenos de Zumpango, Teoloyucan, Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli y en cierto porcentaje Coyotepec y otros municipios cercanos. Lo interesante de aquí es que de las 70 hectáreas, 30 hectáreas de Xochitla están dentro del Parque Estatal Santuario del Agua Laguna de Zumpango. Lo cual, de acuerdo a la Gaceta y a los decretos, hacen que el cambio de uso de suelo esté prohibido en esas 30 hectáreas por lo menos. Una de las luchas que ha iniciado este movimiento es tratar de agregar las 50 hectáreas restantes del Parque Xochitla a esa reserva natural Mm. para evitar cambio de uso de suelo y a futuro evitar la construcción de empresas. Pero Eh, ajá, Ujú. esa es una disputa legal ahora, Podríamos decir, más bien sí es una disputa legal, algo que porque se si, ¿qué tendrían que hacer? ¿Enfrentarse con quién? En el sentido legal, ujú. ¿con, los dueños? Justo lo que se está buscando, y afortunadamente hemos tenido apoyo de, eh, por ejemplo, presidentes municipales como de algunos municipios han estado a Mm, favor del movimiento, nos han brindado asesoría legal para saber cómo conducirnos. Algunos diputados, diputadas nos han dado un poco de asesoría legal para saber cómo podríamos lograr la el que se agreguen esas 50 hectáreas al parque nacional y sin duda amerita una lucha legal, pero la intención ahorita es hacer una pelea mediática donde llamemos la atención de la gente, donde más gente se une al movimiento, que afortunadamente, aunque el movimiento lleva 2 meses, ha recibido mucho apoyo. Y también lo que buscamos es llamar la atención de la gobernadora, la presidenta, porque al final el impacto que tiene, el impacto social y ambiental que tiene Xochitla es un impacto suficiente para justificar, por ejemplo, una expropiación en la que a los dueños se les indemnice por un terreno que tiene un impacto positivo para no solamente para la gente de Tepoztlán, sino también para la gente de Teoloyucan, que están ahí a 50 metros, la gente de Cuautitlán Izcalli, que están ahí también cruzando un canal, que sería el pueblo de Santa Bárbara.
¿Y cuántos, elementos hay que permiten como la difusión más amplia? O sea, elementos en el sentido de que Mm, ustedes fueron ya a la cámara, fueron a la radio, fueron a la tele a ujú. los medios o a las redes. Sí, claro. Entonces, si eso ya se hizo, ahorita más o menos, ¿cómo podríamos decir? El ambiente está, a punto de estallar, ya estalló, o Ujú, es un ambiente donde hay que negociar, o hay que platicar. Pero si no tienen interlocutor, ¿con quién están negociando? ujú. Porque el dueño no aparece. Exacto. Entonces, ¿con quién están negociando? Ajá. Lo que justo lo que estamos buscando, es identificar quién es el dueño. Justo en la semana, una de las personas del movimiento, hizo los trámites con el Infrem, nos entregó los resultados, al final nos comentan que no hay datos del predio. Eh, Tenemos un evento que más adelante les van a platicar, pero les adelanto un poquito, un mega abrazo por Xochitla, en el que buscamos llamar la atención de los dueños, de los medios, de gobernación y de la presidencia para ayudarnos a encontrar esa información que no hemos podido obtener, de Porque saber quiénes teóricamente son los tú dueños. vas a registro público de la propiedad Exacto. y hasta en el municipio Ujú, debe estar el registro. exacto. O sea, legalmente está en todos los municipios. Ujú. Tú vas y ves a desarrollo urbano y dices, a ver, quiero ver los predios y quiénes son, para una solicitud Los y te dueños. dicen quién es el dueño. Exacto. O sea, el registro existe. Ajá. Entonces quiere decir que no se los quieren dar. Es lo que, aunque no nos los han dicho de forma, escrita, es lo que nos han hecho, ver. La respuesta es que no hay registro, aunque se entregan coordenadas, se entrega dirección, se les da la opción de que si no está el nombre del dueño, quiénes podrían ser los posibles dueños, y a pesar de ello, no se puede. Déjeme platicarle un poco del movimiento. El movimiento está integrado por personas de múltiples áreas. Hay psicólogos, médicos, biólogos, maestros, luchadores ambientales, químicos. Todos ellos han aportado mucho. Inicialmente empezamos con un grupo de WhatsApp que llegó hasta 80, 100 personas. De ahí salieron comitivas, un equipo de comunicación, un equipo legal, un equipo de, este, bueno, noticias para estar todos en contacto. Nombramos a una representante, quien hoy no pudo venir, pero, seguramente van a saber de ella, más adelante, se llama Itzel. Em, Ella, la verdad es que es una persona que no ha tenido temor de levantar la voz y ha representado muy bien lo que todo el movimiento significa. Este, em, pero bueno, em, seguramente ha estado aquí algún otro muchas personas de muchos movimientos. Yo he estado integrado en algún otro movimiento, y este movimiento es diferente, porque es un movimiento que ha crecido muy rápido en poco tiempo. Este, Pero el propósito es recuperar las hectáreas esas. 50, ¿es el propósito? el Las propósito 30 ya están, digamos. no. Digamos que las 70 hectáreas, podríamos decir hasta ahorita que pertenecen a Fundación Xochitla. Ujú. 30 de esas hectáreas están dentro del parque estatal, Pero, pero a pesar de ello, Fundación Xochitla es un fantasma ahora, podríamos decir que sí. porque si no hay registro público de la propiedad, entonces ¿a quién le vamos a pelear? Ujú, O sea, ¿contra quién van? ujú. Pareciera que están ocultando el nombre real de la persona, de los dueños actuales. Ujú. Fundación Xochitla todavía existe. En el 2024 lanzaron su premio, pero lo que sabemos es que tienen sus oficinas en Ciudad de México, pero ¿por qué no nos dicen que Fundación Xochitla siguen siendo los dueños del parque en el registro público? Ujú. Ujú. Eh, Hay algunos empresarios de quien se sospecha que son los dueños. eh, Realmente son sospechas porque no hemos logrado tener el dato duro. Muy bien. Ujú, A ver, Álvaro, vamos a tratar de cerrar este episodio, este ujú, primer bloque. Entonces, la invitación es, ujú, Fundación Xochitla no hay datos, hay que saber, ujú, ¿no? Hay que saber quiénes son los propietarios, quiénes son los que pagan el predial, si es que pagan el predial, y hay que saber quiénes son los representantes legales de eso. ujú. Porque si no, no se puede luchar contra alguien así, ¿no? O Exacto. no se puede negociar ni platicar. Si no es hacer una lucha mediática. La lucha mediática tiene muchas consecuencias, si saben Ujú, eso, ujú. ¿no?
Entonces, pero mientras no llega al interesado, parece ser que nadie los pela cuando hay Ujú, esas luchas, ¿no? Pero si ya saben a quién va dirigido, se levanta porque se levanta y puede haber un movimiento más fuerte, ¿no? ujú. Entonces, ¿tendrías algo que agregar, una invitación para cerrar este episodio? Eh, no, bueno, sí, que les invitamos a que nos busquen en las páginas de Facebook, Instagram, TikTok, como Xochitl Vive. Ojalá puedan seguirnos para ver más información y puedan enterarse un poquito más del movimiento. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Amigos, no se vayan, vamos a ver más a profundidad qué hay atrás de este misterio de Xochitl. Regresamos. Nancy, una pregunta. ¿Cómo podemos ayudar desde casa a su causa? Bueno, me presento, yo soy Nancy Ayala, parte de este movimiento, organización, y desde casa ustedes nos pueden ayudar firmando nuestra petición. Tenemos una petición dentro de la página de change.org. Nos pueden ayudar mucho desde ahí, también apoyarnos en redes sociales. Tenemos reuniones todos los domingos en diferentes municipios para pues poder llevar esta petición a más personas, que todos conozcan de qué se trata nuestro movimiento. Y también tenemos otras acciones sociales en pro de la naturaleza. Me gustaría que nos siguieran a todos en redes sociales, por favor, en TikTok, Instagram, Facebook. Pueden encontrarnos para conocer un poco más acerca de nuestro movimiento. Estamos de regreso en su programa La Red Sin Memoria. Amigos, tenemos la continuidad de este tema de Xochitl allá por el rumbo a la salida a Querétaro, que seguramente no tengo la fortuna de conocerlo, debo de confesarlo, pero sé del lugar porque hay un amigo que habita en esa zona y hay un riachuelo muy, muy bonito. Hay unos ahuehuetes enormes y ahí él cultiva unas truchas y unos pollos y unos caballos. Entonces yo creo que eso, aunque él no lo sepa, de formar parte de Xochitl, ha de tener parte en esa zona por el efecto del clima. Entonces, para mantener este diálogo, hemos recibido ahora la segunda compañera que viene, que se llama Jazmín. Jazmín, ¿quién es Jazmín? ¿De dónde viene? ¿De dónde se escapó? ¿Por qué está prófuga de Xochitla? ¿Por qué quiere defender Xochitla? A ver, Jazmín, ¿quién es Jazmín? Bueno, maestro, pues primero agradecerle la oportunidad de informar qué es lo que está pasando, porque somos vecinos de ahí muy cercanos al parque que les acaba de comentar mi compañero Álvaro. Sin embargo, bueno, mi nombre es Jazmín Maricielo Palacio Cruz. Maricielo. Ajá, ¿Es Maricielo, mar y cielo? Maricielo. Bueno, Luego me dicen que María del Cielo, bueno, hay una revoltura, pero bueno. eh, la cuestión es que, pues, desde muy pequeña, pues, yo he pasado por ahí para ¿Usted es ir. originaria Sí, del pueblo de? sí, ajá. Mis papás llegaron de otros estados de la república, pero ahí se conocieron o por algún motivo hicieron su casa. Entonces, ahí, pues, nací y en Santa Bárbara, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Y, pues, ahí he hecho todas mis actividades, ir a la escuela, practicar algún deporte, pues, ahí aprendí a leer, ahí visité algunas bibliotecas muy, muy cercanas. Sin embargo, ya cuando logré, por ejemplo, ir a la secundaria, ahí en Teoloyucan, que es la secundaria Doctor Eduardo Lisiaga, número 15, pues, ahí tuve también otros amigos y el panorama ambiental o por donde pasábamos era una cosa muy distinta a la que ahora está sucediendo ahí. Pues, había más flores, había más plantas silvestres. Y ya después, pues, fui a la preparatoria en Cuautitlán Izcalli, es la preparatoria oficial anexa a la normal de Cuautitlán Izcalli, y de ahí, pues, tuve la oportunidad de estudiar para dar clases en secundaria, la licenciatura de educación secundaria con especialidad en física, también ahí en Cuautitlán Izcalli. Entonces, pues, siempre tenía que estarme moviendo de un lugar a otro para llegar a esos espacios. Y ya un tiempo como que me aburrí y dije: "Ah, pues, ¿qué ahora? ¿Qué hacemos?". Y muy cerquita de ahí, en la carretera rumbo a Cuautitlán, está una escuela que es de la UNAM también, así como el compañero Álvaro que estudió también en la UNAM.
Y pues ahí también conocí muchos amigos y estudié la licenciatura en ingeniería agrícola. Y pues ahí también tenemos algunos maestros y pues queremos invitarlos también a que se unan a este proyecto, a esta actividad, porque muchas personas no conocen qué es lo que está pasando con ese predio. Ajá. Entonces, bueno, pues la historia ahí va y después tuve que moverme, muy, muy agradecida de tener la oportunidad de ahora estar en Tepoztlán. Por un tiempo me estoy ausentando de mis actividades, pero ahí doy clases. Ahorita tengo una licencia, pero pues tengo la oportunidad de conocer personas de la secundaria Pensador Mexicano número 44 en los 2 turnos. Entonces ahí un saludo a los que nos estén escuchando y que saben que por ahí hemos andado. Y pues si es su decisión unirse al movimiento, también los invitamos porque necesitamos que esto No, que se se unan. mueva. No, Ah, que se unan, hay que decirle que ajá. se unan. Que se unan para que tome el movimiento más fuerza y que nos conozcan, porque que no se dejen llevar por los rumores, por lo que vieron en redes porque a veces hay ¿Ya hay personas que, campaña en contra o qué? pues, no sabemos, maestro, qué es lo que está Ajá. pasando, pero, pues, por ahí algunas cuestiones que a veces con la información, pues, como que se nos atraviesan, pero, pues, no perdemos nada con intentarlo Mm. y necesitamos que unirnos, porque somos vecinos de ahí que todos estamos siendo afectados por lo que Más o menos, ¿cuánta es la población que, ay, digamos, que se maestro. vería implicada? No, un aproximado, Ajá, no pueden ser 2 millones, ¿verdad? Más o menos un ajá. aproximado, ¿cuánto es la población que se vería afectada? Bueno, es que como ahí ya han llegado muchos centros comerciales, bodegas, y hay algunas empresas que llegaron ahí a vender sus productos, digamos, de toda índole, ¿no? También lo que se puede comprar por internet. Entonces, afectaría a varios municipios, los de Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, México, los de Tepoztlán, Teoloyucan y, pues, también los de Coyotepec, ¿Hasta allá? hasta allá. Ahí también a los amigos de Coyotmet, También. los invitamos a que to Entonces, es una población muy grande. sí, Entonces, más o menos andan en los 2 millones. El Estado de pues, México es en esa parte es enorme. ay, 4 millones, más o menos. más o menos 4 Sí, millones. porque son 11 millones en el Estado de México, según la estadística. Ah, Entonces, allá se concentra gran parte, porque es la zona industrial. Bueno, se mueve mucha gente, ¿no? Y que de los predios cercanos, de los sí, municipios más maestro. cercanos. Y Entonces, es mucha población. por lo mismo, pues, como que nos falta organizar. No tenemos por dónde vayan los tráilers, porque todos llegamos en ese punto. Entonces, nos atoramos entre los tráilers, los carros, las bicicletas, las motos, los niños van en O sea, moto, también a no hay los vías no, adecuadas para eso. o sea, ahí confluye todo, pero de manera desorganizada. Ujú. Y también, pues, ahí está la caseta muy cerquita, la caseta de Tepoztlán. Y por lo mismo, y como ahí llega toda la mercancía, llega la fruta, el agua, que también, pues, es importante considerar ese aspecto. O sea, todo lo que necesitamos llega, pero de manera desordenada. ¿No será que requiere una planificación urbana Ajá, más expedita? O sea, con lo que llamamos a veces como las emergencias sociales, sí. una emergencia social de la planificación urbana. ¿Esa planificación no la tienen en el lugar? Pues ¿No, yo no creo tienen que en su grupo gente de urbanidad, de urbanismo? pues yo creo que no, a lo mejor no se han dado cuenta de lo que está pasando y que todos estamos implicados en eso, y que si continúa así, todos vamos a ser afectados. Entonces Están siendo también afectados ya. ajá. Pues necesitamos personas que se unan, que sepan cómo le podemos hacer Mm. para mejorar esa situación, porque no es que tampoco queramos atacar a algunos, a los trailers o a los porque también, ¿No por les han ejemplo, ponchado la llanta? No. pues a lo mejor sí, llegamos tarde a trabajar y Eso. todo, maestro. No, a ver, hay una cosa ahí muy importante. Ujú, La planificación urbana es un problema de las grandes urbes, pero también es un problema de los individuos. O sea, no es solamente la estructura o el macroestructura, sino que tiene que ver cómo es que los individuos se apropian de los espacios. Entonces, la gente primero pasa por el enojo, ujú, y luego pasa por el reclamo, luego pasa por la idea de violentar
o someterse y decir, bueno, pues así es. Y ya nomás pasa, se tapa su cara del polvo o procura que no le pegue el tráiler y así se la lleva, ¿no? Bueno, pero ustedes están no solamente con el problema urbano, sino también con el problema del parque. Y también el problema individual, Ajá. porque mire, por ejemplo, los niños para ir a la escuela, sus papás se los llevan en moto o se los llevan sin casco y los bebés también enfrente, y entonces ya están ocurriendo muchos accidentes que pues, desafortunadamente han hecho que se pierdan muchas vidas. Y por lo mismo, o sea, una cosa nos lleva a la otra, porque, por ejemplo, choca un tráiler y entonces todos nos quedamos atorados en la autopista una No hay manera de hora. No, pasar. no hay manera de que continúen avanzando, nadie. O sea, no es que digan, a ver, por aquí las bicicletas o por aquí, nadie avanza. Y pues ahí nos tenemos que esperar todos 4 horas, aguantándonos del baño, hablando a nuestros trabajos que ya no vamos a llegar, o que si llegamos o que llegamos tarde. Todo eso nos está afectando. A ver, Ujú. entonces quisiera como deslindar un poco. Sí, A ver, Xochitla es un tema. es un predio por el que Ajá. nosotros, pues, estábamos pasando. Ok. Pero ocurrió la pandemia y entonces lo cierran y ya no lo volvieron, bueno, lo abrieron durante un tiempo, pero lo volvieron a cerrar. Y cuando nosotros observamos que se cerró con una valla, pues dijimos, a ver, ¿qué está pasando? Porque si este predio se convierte en otra cosa, pues todos vamos a ser afectados. Pero ahora toca el tema de que hay mucho transporte, Ajá, pero ese transporte también afecta a los habitantes. sí, también. O sea, Por entonces, ¿son dos problemas? No, pues es que necesitamos que fluya de mejor manera, porque si, por ejemplo, alguien que va a ir por su niño a la escuela, este, pues ya no llega tampoco, y ahí está el niño solito, se queda con la maestra, le avisan, ya no voy a llegar, ¿y qué va a comer? Y ahí le dan cualquier cosa. Ujú. Entonces, eh, es una situación que no, o sea, no estamos peleando con nadie en realidad, No, pues sí porque deberían de pelear con alguien, o sea, debe haber un personaje, es porque que si no, no, entonces, maestro, ya. bueno, pelear en el sentido de hacer propuestas, Ajá, ir a decir sí, cómo debe funcionar, cuáles ujú, son los procesos para seguir, ¿no? Las rutas, resolver el ajá, conflicto. sí, sí, Porque sí, ahorita lo que nos está diciendo es que hay un escenario muy crítico en relación al transporte y los trailers, y ese es uno. Parece ser que ese es un problema. ujú, Pero el parque es otra cosa, sí, que se vincula, pero el ajá, problema es el parque como un espacio donde, ¿cuál es el tema a resolver ahí? sí. Primero buscar quién es el propietario y luego ver cuáles son las vías legales para recuperar o poder cambiar esa dinámica, ¿no? Y también, pues, no estamos atacando a nadie, porque, por ejemplo, cuando inició el movimiento, fuimos a cierto municipio y la presidenta nos superregañó y nos dijo: "Aquí no vengan ustedes, ni son de aquí". Luego otros compañeros van a otro lado y les dicen: "No, aquí tampoco", o ahí hay gritos y cosas de esas. Van otros compañeros, porque somos varios, no nada más una persona, y van y también ahí alguien les grita, les toma una foto, o de ese tipo de cosas que también nos ponen en riesgo a todos. Mm. Entonces, para que dejemos bien claro que no es en contra de ninguno de los municipios que hemos mencionado. Y pues, ahí está la zona metropolitana y confluyen muchas cosas, ¿no? Porque se hacen intercambios de varias cosas. Y y eso nos ha llevado a que se genere este problema. Entonces, ya no queremos que continúe y que se siga atorando, que nos sigamos atorando en el tráfico, que nos sigamos enojando porque ya no llegamos y que nos sentamos ansiosos ahí en el tráfico y una cosa y que los niños vayan sin casco y entonces algo puede suceder. A ver, Ajá. entonces, para aclararme yo Sí, maestro. y para poder quizás a nuestros amigos explicarles un poco. Ujú, Yo estoy entendiendo que Xochitla es un tema y lo otro que me está diciendo que es la comunidad y la viabilidad ujú. urbana de la zona Sí. es otro problema. Pero ¿cuál es la vinculación de Xochitla con el tránsito? Pues yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo, Ajá. organizarnos de forma tal que ya dejemos de sufrir los que vamos por ahí a nuestros empleos, los que queremos ir a comernos un helado, los que vamos a visitar Tepozotlán, que es un pueblo mágico,
los que vamos a Cuautla a comprar nuestra verdura o lo que ocupamos, los de Ujú. Teoloyucan, los de Coyotepec, que también, pues ahí tienen que pasar muy cerquita de ese predio del que les estamos hablando para lograr su objetivo. Ya. Ujú. Entonces, el problema es un poquito más amplio. No solamente estamos hablando del problema, biológico del lugar, en términos de ecología, en Ajá. términos de recursos naturales, en términos de cambio de clima, Ujú. en cambio, la destrucción o muerte de algunas aves o biodiversidad del lugar, ¿no? Sí, Ah, porque, pues, si no nos organizamos y, o sea, no queremos atacar a nadie, pero, pues, los árboles se van a empezar a eso, bueno, los árboles atraen agua. Entonces, si quitamos esos árboles, pues, ya no va a llover y ya no se va a filtrar, y esa agua que se va por el momento a los canales que se han convertido en otra cosa, pues, ya no va a llegar tampoco a nuestras casas. mm, Porque, como les mencionó mi compañero Álvaro, dentro de ese espacio, bueno, es un centro en el que llega mucha agua. Y entonces, si quitamos y cubrimos con plantas, bueno, ahorita sí todavía se puede filtrar, pero si le ponemos asfalto, que es lo que ha estado sucediendo en los últimos años, pues el agua ya no va a poder entrar. Vamos a tener que buscar agua, no sé de dónde, o esos son los motivos para defender Xochitl. ajá, Son las razones para defenderlo. Pero aparte de que, pues, es un parque recreativo, que ujú, pueden hacer ejercicio, que sí. pueden caminar, pueden hacer intercambio, pueden conocer gente, etcétera, Hay ¿no? muchos árboles que, pues, también necesitan agua. ¿Son árboles viejos estos? Sí, sí, muy viejos, hay ahuehuetes, una ocasión a mí me tocó ver iba así corriendo, un tucán, y, pues, ya como es una zona muy urbana, difícilmente eso sucede. Ujú, Y, luego les he preguntado a mis compañeros: "¿Ustedes vieron algún tucán?". "No, pues no, yo no". "Sí, yo vi un pajarito, yo vi una mariposa, yo vi, las flores", porque también ahí dentro hay una colección de dalias. mm, Y las protegían también porque, pues, el parque, la Fundación Xochitla estaba haciendo un buen trabajo. Estaban organizados, pero en el momento que tuvieron que cerrarlo, pues ya ellos decidieron que nos iban a quitar la credencial de vecino, porque había una credencial de vecino donde si estábamos cerca de ahí de Xochitla, nos dejaban entrar a un precio menor que los que venían de más lejos. Entonces, es lo que venimos a platicarles. bien, entonces habría que pensar en uno de los escenarios más favorables. Ustedes ganan esa Ajá, lucha, digamos, sí, y entonces quiere decir que el parque se abre, ujú. se restablece la vía de comunicación. ¿Esa no es un problema más urbano o es un problema que se vincula con el problema del parque? Pues, yo creo que sí, ¿Sí se vincula? sí se vincula. Okey. Ujú. Entonces, ¿cuál sería la opción para eso? ¿Qué vemos? Pues, como le mencioné, no es pelear con ningún municipio ni con ninguna persona tampoco. Sí, ya nos quedó claro que no quiere pelear, pero, Es que, pues, mire, voy a regresar a trabajar y me va a dar miedo ahí que voy a andar. sí, no, pero usted no ha peleado con nadie, ¿o sí? No. Ahí está, entonces lo que ha hecho es defender un derecho. Es Ajá. una ciudadana que defiende, que pide algo para el lugar, no está violentando nada, Pues sí, ¿no? porque es un derecho, así como el derecho a la educación, ¿no? Sí, sí. Ajá, Sí, entonces no tiene por un qué derecho humano. preocuparse de Bueno, que bueno. Pero eso es que sea. eso también es importante mencionarlo, porque a veces los ciudadanos de cualquier municipio que confluyen ahí se empiezan nada más a quejar. Ay, ya no llegué, ya llegué tarde, ay, ya me marcó media hora más. Este, ya tengo sed, no tengo a dónde ir al baño. Y luego también se arrojan los desechos por ahí y hay más botellas de plástico. O sea, es cuestión nada más de observar por donde vayamos pasando en cualquier transporte, un poquito hacia abajo y hay mucha basura. Entonces tampoco eso está, Bueno, pues no contribuye a que bueno, mejore hay el que hay que hay ambiente. que invitarlos a que sean más educados, ¿no? Ajá, sí, maestro. Invitarlos a que tengan más conciencia ecológica del Ujú. asunto y que sepan dónde tirar su basura, ¿no? Y también que sí podemos hacer algo, porque aunque nos digan: "Ay, de eso no va a servir de nada", podemos,
seguir los TikToks, porque ya todo se llama Xochitl Vive. Los invitamos, por favor, a que nos sigan, a que le den like, corazoncito en Instagram. Si próximamente quizás se abra en YouTube. Sin embargo, pues sí podemos hacer algo, por más mínimo, si lo compartimos, si le damos like, podemos hacer algo. O sea, no es suficiente estarnos quejando de todo, sino que necesitamos Acciones, activar desde donde acciones. estemos. Hay que Ajá, hacer acciones, pues. algo, aunque sea muy pequeñito, va a contribuir. Puede ser O esperamos que suscribirse. contribuya. Vemos, ya cuando nos digan, pues saben que perdieron su tiempo, pues ya ni modo. ¿No? Sí. Bueno, ¿Cómo vemos, maestro? Jazmín, Sí, ¿qué le dice aparte de que se suscriban y que vean los programas y ajá. que contribuyan y que que no tiren la basura en lugares no adecuados? Pues que se sumen, los invitamos a sumarse a este movimiento y que no tengan miedo porque pues somos los mismos de ahí y ustedes nos conocen, nos han visto en algún lugar y podemos hacer algo. Y también, pues que si logramos esto, va a beneficiar a todos, aunque ahorita estén enojados o algo esté sucediendo, también a ellos les va a beneficiar. Y no van a pelear con nadie. No, Eso es. ajá, sí, Bien, maestro, que luego nos regaña. bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento todavía con el tema de Xochitl y ya se enterarán. Regresamos en un momento. Yasmín, una pregunta. ¿A qué ha inspirado el movimiento Xochitl Vive? Pues hemos invitado a muchas personas a participar y a unirse. Nos han enviado fotografías desde distintos puntos, por ejemplo, de Estados Unidos, de Japón y de diferentes estados de la República, como Monterrey. También a ellos queremos agradecerles que han hecho ese esfuerzo. Y pues tenemos, por ejemplo, también en Playa del Carmen, desde el Tren Maya, del Estado de México, de la Ciudad de México. Aquí lo importante es que unamos nuestras fuerzas desde donde estemos. Y también quiero compartirles una frase que ha surgido y surgió durante alguna de las asambleas que hemos tenido y dice así: esta lucha va por todos los seres que han sido desplazados, por los que han muerto, por nosotros mismos y por los que nacerán. No nos detendremos aunque nos digan que soñamos. Muchas gracias por su contribución. Xochitl Vive. Estamos de regreso en su último bloque, amigos, de La Raíz y la Memoria. Con este tema, en realidad, ustedes saben que nosotros estamos por la vida. Este programa siempre se ha pugnado y se ha defendido la vida en cualquiera de sus formas. Xochitl es un lugar, solamente por llamarlo de esta forma, un parque donde la vida prospera, donde la vida se da. Hay más datos que nos han dado para poder decir esto. Entonces, hay una cosa que a nosotros nos interesa mucho. Una parte de lo que llamamos como una pérdida y una parte cuando tenemos una ganancia, ¿no? Ahora tenemos a nuestra invitada, nuestro tercer invitado, y ella nos va a hablar, es Elena Sánchez Sánchez, y ella nos va a contar cuál sería el escenario de una pérdida como Xochitl y cuál sería el otro escenario donde tendríamos el haber recuperado o haber abierto el parque o haber dado vida otra vez al parque y cuáles serían los efectos emocionales en los individuos, en el ambiente, en el lugar, ¿no? Esto puede ser a veces como si fuera algo de poesía o algo de literatura o algo de amoroso sobre la vida, ¿no? Sí. Pero hay una cosa muy, muy profunda que es cuando un individuo pierde el hábitat, esa pérdida del hábitat tiene un efecto en su espíritu, porque se dice que un árbol es un ser vivo, es el hermano mayor que tenemos en esta tierra, y ese espíritu va a sufrir. Entonces, cuando ese árbol se mantiene, se conserva, se salva, ese espíritu crece. ¿Cuál sería su lectura de esta condición, Elena? Es algo que les quiero compartir porque es precisamente sus palabras están en esta lectura, en
en una poesía que nace por una pérdida. Xochitla es olor a tierra mojada todos los días. Es una alfombra de pasto verde. Es un arcoíris cuando entras y ves los cientos de flores llamados pensamientos que parecen mariposas posadas, recibiendo y agradeciendo el sol. Es caminar a la sombra de los árboles y sentirte abrazado y protegido. Es correr, es el correr de un deportista y llenar sus pulmones de energía. Es el patinar de un adolescente y sentir la felicidad de ser libre. Es pedalear con tanta fuerza que parece que vuelas. Es caminar paso a paso de la mano de un niño pequeño y ver la magia convertida en su sonrisa. Es ver el caminar de un abuelo enfermo de Parkinson, dar pasos temblorosos y avanzar y terminar un circuito en 1 hora y 20 minutos. Y al transcurrir de 1 año de ese abuelo caminando todos los días por el circuito de Xochitla, motivado por el amor a la vida, y lograr recorrer ese mismo circuito en 30 minutos, con la pasión de un deportista, con la felicidad de un patinador, con la fuerza de un ciclista, con la sonrisa de un niño pequeño, porque ahí encontró su energía, su libertad, su fuerza, sus alas para volar y sobre todo el abrazo y cobijo de los majestuosos árboles abuelos gigantes que dan vida, esa vida que se fue apagando cada día cuando se sintió devastado y deprimido por no poder visitar ya ese espacio, que era su lugar seguro. Fue tanta tristeza que partió, tristemente, al ya no poder regresar a su santuario. Gracias a mi padre, abuelo, gracias a Xochitl. Muy bien. Eh, Nosotros decimos que los árboles son de dos géneros dominantes, como los humanos. Unos son egoístas y otros son cooperativos. Los árboles egoístas se mueren a los 50 años. Los árboles cooperativos viven 1000 años, 100 años, 200 años, un siglo. Entonces, el tema aquí es el efecto psicológico emocional que se tiene cuando el espacio del cual te recreas o vives o te alienta tu vida se ha cerrado. Entonces, ese es un escenario, digamos, doloroso. Pero ese escenario ahí hay una resistencia. La resistencia consiste en saber que una emoción como esta pérdida es una enseñanza. O sea, no lo vemos, nosotros decimos, no lo vemos como una pérdida y una derrota, lo vemos como una enseñanza. Si ustedes llegaran a perder esa batalla, sería una enseñanza, no sería una derrota. ¿Por qué? Porque se aprende cómo luchar, cómo negociar, cómo tratar, cómo poder significar, ¿no? Entonces, ese escrito tiene una cosa que llamamos corazón con espíritu o espíritu con corazón. ¿Cuál es el motivo que hay atrás de poder decir, a ver, yo amo Xochitla, yo necesito Xochitla, yo quiero patinar, yo quiero viajar, quiero estar ahí, correr, en fin, caminar, o intercambiar, o solamente observar, o solamente ir a disfrutar el oxígeno, o disfrutar ver a los otros correr? ¿Cuál es el impacto que eso tendría en la gente? ¿Cómo lee ese evento usted? Es un impacto muy fuerte. Yo soy nativa de un pueblo que se llama Santa Bárbara, que es un pueblo que pertenece son 13 pueblos que pertenecen al municipio de Cuautitlán Izcalli. Mi papá fue campesino, ejidatario. Ese pueblo de Santa Bárbara son ejidatarios. Sería una pérdida muy fuerte porque esos ejidos que antes eran cultivados con maíz, alfalfa, eran ganaderos, se han ido perdiendo, se ha ido perdiendo todo, se ha ido devastando a causa de las bodegas que van llegando sin tener ningún permiso, llegan, invaden,
Mi padre, como ejidatario y campesino, nos enseñó a amar la tierra. Él amaba su tierra, amaba cuidar, cuidar cuando se regaba, cuidar el agua, los árboles. Entonces, sería devastador, devastador en todos los aspectos. Xochitla es de los últimos pulmones del Estado de México. Son 70 hectáreas, que es un bosque, es un bosque. Además, ahí alberga agua, es un santuario protegido de agua. Entonces, todo esto es vida. Los árboles nos dan oxígeno, ahí el agua que se filtra se vuelve a llenar los mantos acuíferos. Es vida también. Entonces, el devastar todo esto traería caos, traería muerte, traería enfermedad. Entonces, sí es algo muy alarmante y muy devastador, así como llega una empresa y devasta sin importar, llegan y matan árboles de más de 200 años. No les importa cómo los matan, no les importa el tiempo que llevan dándonos vida, llegan a quitarnos la vida, llegan a robarnos nuestros espacios. ¿Cuál es el impacto en términos inmediatos ahora? ¿Cómo ha visto a la gente? ¿Está deprimida? ¿Están más tristes? ¿Hay enfermedades más en incremento? Pero, ¿cuál es el efecto que usted ha visto siendo habitante del lugar? Siendo habitante, yo soy nativa del pueblo. Yo iba a una escuela que yo pertenezco al municipio de Cuautitlán, Izcalli, iba a Cuautitlán, México. Antes yo hacía cuando era que iba a la secundaria, a la primaria, 10 minutos de llegar del pueblo de Santa Bárbara a Cuautitlán, México. Ahora, mi hija que trabaja en Cuautitlán, Izcalli y llega al pueblo, se tarda en llegar lo que antes eran 15 minutos, se tarda 2 horas. 2 horas en ese mismo tiempo que yo iba. Es tiempo perdido en el tráfico. Es enfermedad, porque a veces ha habido casos que, aparte de esas 2 horas que siempre transita, que hay un colapso y se tarda 4 horas. Entonces ya no come a sus horas, no va al baño a sus horas, y así les pasa a toda la gente. Bueno, eso es colapso en la cuestión de la movilidad. En la cuestión de la contaminación van llegando más empresas, van talando árboles. Ya no hay quien filtre tanta contaminación. Nos enfermamos, em, ese estrés que el estrés nos mata nuestras células, todo, la mente, el espíritu, el estar parado horas en el tráfico, porque va creciendo todo sin un orden. Entonces, Xochitla sí es un pulmón que nos ayuda. Lo ¿A devastan. Xochitla hoy día ya lo están talando? Tenemos entendido que ellos avisaron que habían cortado 102 árboles Uy, a causa de enfermedad de los árboles. de los árboles, que, o sea, esos árboles llevan años viviendo ahí y no se van a enfermar de un día para otro. Lo- los árboles, escuchan los vecinos que están talando, se escuchan motosierras en la noche. Y así Claro. es como estas empresas llegan, invaden los predios, empiezan a construir sin ningún permiso. Entonces, ese es nuestro miedo, de que Xochitla en algún momento sea la mañana de otro día y esté devastado, porque así es como actúan. Si no hay permiso, quiere decir que hay corrupción. Hay corrupción, sí hay Entonces quiere decir corrupción. que los municipios encargados de eso están coludidos. Tristemente sí. Y tristemente decía mi compañera que ella no quería pelear y sí queremos pelear, sí queremos exigir y sí queremos luchar por nuestros derechos, por los derechos de los árboles, por derecho a esas vidas,
porque como usted bien dijo, sí, son seres vivos. Son Sí. seres vivos que tenemos que defender. Sí, no, no puede correr ante la motosierra. Buda decía que un árbol es tan generoso que le da sombra a quien lo va a cortar, Tan triste, ¿no? tan Sí. triste. Y Sí, a lo mejor totalmente. antes de que lo corten, esas mismas personas buscaron su sombra Sí, para comer su comida. sí, sí, a eso se refiere. Ujú. O sea, es tan generoso que todavía le da sombra a quien lo va a acabar. Bueno, entonces ese es un escenario donde estamos hablando de la devastación. Si el éxito llega, el triunfo llega, la ganancia llega de ese lugar, salvar el lugar, Llegará. sí. Pensemos en ese como un deseo y como una práctica que se tiene que hacer. Y luchar es justamente hacer todos los recursos y no necesariamente hablamos de violencia. No, Hablamos de una lucha que permite la construcción de nuevas posibilidades. sí. Entonces, ese escenario, ¿cuál es el que usted quisiera proyectar, quisiera ver? Porque yo digo, no, yo quisiera que eso fuera otra vez renovado, abierto y tuviera vida y que vinieran los cuidadores, regaran, cortaran. Pueden podar incluso a los árboles, está bien, ¿no? Hacer una labor de mantenimiento y cultivo del lugar. ¿Cuál es el escenario que usted ve? En sí, el escenario es hacer conciencia de lo que estamos perdiendo, de lo que estamos perdiendo y de todo lo que podemos ganar. O sea, la conciencia implicaría los dos actos, Ujú, entre lo que pierdo y lo que dejo de ganar. ujú. De tener como un habitante con una vida más digna en el lugar, ¿no? Sí, Bueno, esta reducción de los tiempos de, bueno, de 10 a 2 horas o a 4 implica que la gente pierde mucho tiempo de su vida, ¿no? ujú, Entonces, eso también tendría que tener un movimiento. sí. ¿Está incluido en eso que estamos diciendo? Está incluido en esto que estamos Ajá. diciendo porque, de hecho, em, hay hermetismo con respecto a quién es el dueño, pero hay gritos a voces de que esto lo compró un empresario que se dedica a hacer empresas, a poner sedis, bodegas. Entonces, si esto no se llega a concretar que pusieran, pues sería como si nos pusieran un arma en el cuello, porque ya está colapsado, ya está colapsado. Entonces, si estas 70 hectáreas quedan construidas, para empezar, esas 70 hectáreas dejarían de filtrar Ujú. agua, subsuelo, dejaríamos de tener oxígeno de esos árboles, más la movilidad que ya está colapsada a todas horas. Hay empresas que se instalaron sin ninguna regulación a causa, ¿sí?, de la corrupción, de la corrupción. Entonces, ya no hay por dónde pasemos. Si esas empresas construyen en esta zona, en un lugar que ya por sí está colapsado, o sea, ya no. Nada más como un dato, ¿quiénes son los gobernantes de esos municipios? ¿Son de qué partidos? ¿Son partidos del PRI? ¿Son partidos de Morena? ¿Son partidos del Movimiento Ciudadano? Son, Movimiento Ciudadano es el que está ahorita en el municipio de Tepotzotlán. sí, Tepotzotlán, Xochitla, la reserva Xochitla pertenece a Tepotzotlán. preguntaba eso porque se supone que esos partidos deberían de luchar por eso. Mm, Si no es así, entonces quiere decir que están coludidos con el problema, ¿no? Tristemente, sí. Entonces, ¿qué otra estrategia habría que saltar del municipio, del estado a la presidencia? Sí, eso ¿Sí? ese es nuestro objetivo. Ok, Ajá. entonces la estrategia consistiría en que mediatizar primero, hacer algún trabajo mediático. Sí, Esto mm, forma parte de ese esto proceso. forma. Nosotros estamos Ujú, dando un espacio para que ustedes puedan llegar a otros espacios, ¿no? A ujú, su vez. sí. Bueno, entonces el tema es, si van a llegar hasta allá, deberían entonces de tener una fortaleza mayor. Debe haber un evento. ¿Cuál es ese evento que están ustedes preparando? Ese evento que estamos preparando es un abrazo
a Xochitla, a este parque, a esta vida. Es un abrazo por todos, para todos. A ver, vamos a decirles a nuestros amigos en qué consistiría Ujú. este abrazo. O sea, Bueno, si es un abrazo que va a llenar, a dar las 70 hectáreas, sí. o Nuestro objetivo es abrazar la circunferencia de estas 70 hectáreas, entonces, lo más que se entre pueda. abrazados unos a otros, Sí, tomados de las manos, abrazándonos. Bueno, esto es algo que después lo podrán ver, abrazados de las manos. Primero, es un abrazo hacia Xochitla, hacia la reserva, hacia esa vida. Y después será un abrazo al revés, que será estar protegiendo. Te protegemos, Xochitla. Primero te abrazamos, te damos el amor que tú nos has dado, te damos la vida y después va a ser un abrazo. Nos giramos y va a ser un abrazo de protección. ¿cuánta gente se necesitaría para abrazar estas 70 hectáreas? ¿Unas 20,000, 30,000, 20,000 personas. Sí, más o menos? en sí. promedio? ¿Podrán convocar hasta esta fecha de marzo? ¿Es en marzo? Es el 2 de marzo a las 9:30 am. Sí, Que es un ese es domingo, nuestro objetivo. domingo 2 de Es marzo. domingo 2 de marzo. Convocar a la gente por la vida de cada uno de nosotros, por la vida de la fauna, por la vida de los animales, las plantas. Es una conciencia que rebasa los límites del individualismo. Sí, Entonces, si es esa conciencia que se tiene de lo que llamamos el nivel de participación en el globo donde vives o el espacio donde vives, marca una diferencia muy importante sobre el concepto de cuidar. Ok, entonces, si ese abrazo es simbólicamente y realmente de las dos cosas, en términos de lo que impacta y en términos de lo que se siente estar salvando a alguien. Si la gente no se abraza entre sí, casi no se abrazan. Es mm, más, no se abrazan solos ante el espejo. mm, No se dicen, ay, me gusto, estoy chido. No dicen eso. Si le dicen eso a Xochitla, va a responder porque es un ser vivo, sí, ¿no? claro. Muy bien. ¿Algo que quiera agregar a nuestros amigos que lo están viendo por distintos lados? Pues sí, que los esperamos en ese abrazo, en esa fuerza, en esa manifestación de amor, de vida, de cuidado, de apoyo, de respuesta a querernos y que ese amor es para todos. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya profesor. saben, amigos, el día 2 de marzo a 9:30, Xochitla, en la parte de este municipio que estamos hablando, rumbo a la salida a Querétaro. Hay una desviación, decía Álvaro, se sale del lado derecho, Ujú, ¿no? sí, Y debo entender que habría letreros, sí, ¿no? Que habría ujú, señal. Usted está acercándose a, sí, usted va rumbo a, debe de haber eso, ¿no? sí, claro Bien, que sí, habrá. pues muchísimas gracias por haber venido a los Muchas tres gracias, y profesor. esperamos que tengan un buen éxito en ese proyecto y Así en lo que será. podemos dar nuestra opinión o nuestro apoyo Muchas o nuestra gracias. presencia en el lugar, ¿vale? Muchas Muchas gracias, gracias. profesor. Nos vemos Gracias. en la próxima y no se olviden suscribir y denle like porque les tenemos nuevas sorpresas. Vamos a venir con el nuevo formato anterior y ya verán de lo que les tenemos de sorpresa. Nos vemos Muchas en la gracias. próxima. Gracias.